El año 1521, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico convoca a un tribunal al monje Martín Lutero. En este juicio, Lutero declara con autoridad que sólo sería persuadido por la palabra de Dios. La consideración que este monje tiene o tenía de la Biblia prácticamente es la misma consideración que manifestó Cristo y sus apóstoles sobre las Sagradas Escrituras. Bienvenidos al comentario de la lección número 3. Es interesante pensar en lo siguiente. Como cristianos que vivimos en un mundo posmoderno, un mundo que no acepta la verdad y en consecuencia no hay el error, que ha colocado a la razón sobre la fe y todo le es relativo al punto de considerar a la religión prácticamente como inservible, nos preguntamos, ¿cómo respondería el Señor Jesús a todo esto? Pues vamos a responder a ello con 3 puntos. En el primero, veremos la relación entre Cristo y la Biblia. En segundo lugar, estaremos viendo a Cristo y la ley, para finalmente estar estudiando la consideración de los apóstoles hacia la Biblia. Vamos a ver el primer objetivo, el Señor Jesús y la Biblia. Para entender este objetivo, vamos a repasar 3 episodios. El primero está en la tentación de Cristo, cuando el Señor Jesús se dirige al desierto y es tentado por el enemigo, tentación a la cual Cristo hace frente con las Escrituras. La primera tentación que el enemigo le da es muy sutil, pues le dice, si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Lo que realmente el enemigo le estaba diciendo, tú eres Dios y por lo tanto tú no necesitas del Padre, tú no necesitas depender de Dios para sobrevivir. Esa era la real dimensión de esta tentación. Ahora, Cristo, quien conocía y empleaba las Escrituras, y nos estamos refiriendo aquí a todo el Antiguo Testamento, responde al enemigo con un escrito está. Y él le dice, no solo de pan vive el hombre necesita sobre todo de la palabra de Dios. Con esta respuesta, Cristo le estaba diciendo que él estaba sometiendo su vida a la palabra de Dios. En consecuencia, estaba sometiendo su vida al Padre. Ponte a pensar en esto. Muchas veces el enemigo nos hace creer que no siempre vamos a necesitar de Dios. Ahora, si Cristo dependía de la Biblia, ¿acaso yo necesitaré depender menos de la Biblia que Él? Pasemos al siguiente episodio. Cuando Cristo ya estaba oficiando su ministerio, muchas veces Él manifestó textos o historias del Antiguo Testamento y las contó no solo como una lección alegórica simbólica, las manifestó como hechos reales. Por ejemplo, tenemos el caso de David, cuando éste se come los panes del santuario. Para Cristo era una historia real. Y esto es obvio, pues Cristo descendía del linaje de David. La historia de Adán y Eva también para Cristo es algo cierto. En consecuencia, la creación es real para Cristo. Posteriormente tenemos la historia de Elías y la viuda de Sarepta, cuando el Señor quita la lluvia de este mundo. Por lo tanto, podemos creer que el Señor aún tiene el control de este mundo. La muerte de Abel y Zacarías y el juicio que enfrentarán aquellos que hacen maldad también es algo real. Y el juicio para todo el mundo es algo tan cierto para Dios. Finalmente tenemos el diluvio que destruyó el mundo. Otra historia que no hay lugar a dudas para Cristo. Entonces, si para el Señor Jesús estas historias eran reales, nosotros como sus seguidores no podemos hacer menos que aceptar la veracidad de la Biblia, pues para Dios, para nuestro Señor Jesús, era fuente de verdad y autoridad y no tenía la menor duda. Ahora veamos el último episodio. Luego de su resurrección, Cristo se encuentra con 2 de sus discípulos, quienes estaban tristes, camino a Emaús. Lo interesante aquí es que Cristo no se revela directamente a ellos. Al contrario, les conduce a las Escrituras.
Lucas cuenta que inicia su explicación con Moisés, luego los Salmos y finalmente los profetas. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento. Cristo se revela en las Escrituras, explica todos los acontecimientos con la Biblia y usa la totalidad del Antiguo Testamento. Es por eso que estos discípulos fueron confortados y entendieron todo lo que había ocurrido, no porque Cristo se les manifestó, sino porque ellos entendieron las Escrituras. Por lo tanto, a nosotros nos toca hacer lo mismo, buscar todo lo que necesitamos saber en la palabra de Dios. Un estudio aparte necesita la relación entre el Señor Jesús y la ley. Uno de los episodios claros al respecto está en Mateo 5, cuando el Señor Jesús declara de manera enfática que Él no vino a cambiar la ley o los profetas. Al respecto de la ley, el Señor Jesús ahonda diciendo que Él vino a obedecer, Él vino a cumplir lo que su ley demandaba. Esto valida la ley y en segundo lugar perpetúa la ley, porque el Señor Jesús añade que nada iba a cambiar de la ley incluso hasta que los cielos o la tierra pasen. Entonces, no hay lugar a dudas que Cristo no anuló ni cambió la ley. Al contrario, refuerza la esencia de esta, pues más adelante en Mateo 22, Él explica que la ley se resume en el amor, y ese amor se ve reflejado en amar a Dios y como consecuencia amar a nuestro prójimo. Podríamos decir que la esencia de la ley entonces es el amor, y el mismo Señor Jesús añade aquí diciendo que de ese amor depende la ley y los profetas, dependen Moisés y los profetas. En otras palabras, lo que Cristo está diciendo es que la esencia de la palabra de Dios es el amor. La esencia de la ley es el amor, y ese amor se ve manifestado al obedecer la ley, pues cuando yo obedezco los primeros 4 mandamientos, estoy manifestando amor a Dios, y cuando obedezco los últimos 6 mandamientos, estoy manifestando amor hacia mi prójimo. Por lo tanto, concluimos diciendo que la ley ha sido respetada, obedecida y validada por nuestro Señor Jesús. Tercer y último objetivo: los apóstoles y las Escrituras. Podemos suponer hasta aquí que los discípulos simplemente siguieron el ejemplo de Cristo. No iban a contradecir a su maestro. Por lo tanto, tal como dice Hechos 2:42, ellos seguían perseverando en las doctrinas, y sus doctrinas se basaban en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Recuerden, por ejemplo, Pedro predicó el Antiguo Testamento en su primer sermón. Ahora, aquí hay 2 textos, Hechos 4:24 y Hechos 13:32 en adelante. En ambos textos se citan a David, ya sea en los salmos o en palabras, lo que da a conocer que las palabras y los acontecimientos que están registrados en el Antiguo Testamento para los apóstoles y la iglesia cristiana eran acontecimientos reales, no había duda de ellos. Posteriormente tenemos al apóstol Pablo, y aquí vamos a hacer un análisis un poco más detallado. El apóstol Pablo menciona por lo menos, aquí tenemos 2 textos, en Romanos 9 y Gálatas 3 al Antiguo Testamento citado por Pablo. Esta mención que hace Pablo del Antiguo Testamento es muy interesante porque en Romanos 9 tenemos la cita dirigida al faraón. Y Pablo dice, la Escritura dice a Faraón. Y consideren esa expresión, la Escritura. Lo mismo se lee en Gálatas 3, pero en esta ocasión a Abraham. La Escritura dijo a Abraham, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué es interesante esto? Porque la expresión Escritura en realidad debería ser Dios. Es decir, Dios dijo a Faraón y Dios dijo a Abraham. Lo que nos lleva a entender lo siguiente: cuando leemos las Escrituras, el Antiguo o el Nuevo Testamento, no es un hombre quien nos está hablando, es Dios quien nos está hablando. Así lo entendió Pablo y así debemos entenderlo nosotros. Por lo tanto, la Sagrada Escritura viene a ser para nosotros, para los apóstoles y aún para nuestro Señor Jesús, la palabra de nuestro Dios.
Bueno, ¿y cómo finalizamos nuestra lección? Bien, respondamos. ¿Por qué necesito leer y obedecer la Biblia en medio de este mundo? ¿Cómo equilibra la ley de Dios la salvación por la gracia? ¿Qué evidencias tengo que el Nuevo Testamento afirma y se basa en el Antiguo Testamento? Por último, decidamos compartir en nuestras redes sociales un texto diario que transmita esperanza para este tiempo. Y también preparemos nuestros corazones para estudiar la siguiente lección que titula La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. De esta manera estamos finalizando este video. Muchas gracias por ver este comentario. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.